Toño, por favor, si nos quieres guiar en una pequeña oración, que Dios nos bendiga en este estudio. Señor, te damos gracias de que nos permitas nuevamente estar esta noche en este estudio bíblico para poder entender lo que nos dices en este libro de la vida, que es la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. No sé si no ha llegado mi copiloto. No. Entonces tengo que prender yo la grabadora. Un segundito, no me toma nada de tiempo aquí. Le hago así. Come on, baby. Come on. Come on, baby. Muy bien, pues entonces ya está funcionando eso, y entonces podemos nosotros empezar nuestro estudio. Es un estudio muy bonito, que siempre me ha gustado mucho, y que en esta noche yo quisiera compartirlo contigo. Se llama Dios es más grande que cualquier enemigo. Dios es más grande que cualquier enemigo. Y es un pasaje que vamos nosotros a ver en 1 Samuel 17. Hemos estado en el libro de Lucas durante mucho tiempo en el Nuevo Testamento, pero sí queremos asegurarnos que el Antiguo Testamento es igual de importante que el Nuevo Testamento y tiene muchas muy importantes enseñanzas para nosotros. 1 Samuel capítulo 17, y vamos a ver la mayor parte de este capítulo poco a poco. Y bueno, pues Dios es más grande que cualquier enemigo. Podemos a veces nosotros pensar que hay enemigos insuperables, que hay enemigos invencibles, que realmente nos están agobiando, nos están destruyendo, nos están haciendo tener una vida terrible, porque no podemos con ese enemigo. Y una persona llegó y me dijo, sí, cierto, mi suegra. Le dije, no, yo creo que muchas veces hay peores enemigos que eso, ¿sí? Y lo podemos definir de muchas maneras, desde enfermedad y problemas financieros y tu inseguridad que viene desde niño, 1000 situaciones de ese terrible enemigo. Tan terrible es ese enemigo que lo vemos como un gran gigante que nosotros no podemos contra él. Nos intimida, nos derrota aún antes de empezar. Y bueno, sí hay grandes gigantes en nuestra vida que parece que no vamos a poder con ellos nunca. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, aún esos enemigos se pueden vencer. Porque Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Dios. Para la persona no cristiana, aún pequeños enanitos, olvídate tú de gigantes, problemitas lo tumban de una manera muy fuerte. Pero en Cristo poco a poco tú vas a tener la fuerza para vencer cualquier cosa que enfrentaras aquí en la vida. Al recibir a Cristo en tu corazón, la victoria sobre cualquier cosa está consumada. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores, somos más que vencedores. Tenemos la victoria mucho antes que venga el enemigo. Jesús es más grande que cualquier enemigo, no me importa cuál sea. Y como cristianos debemos recordar esto en nuestro camino diario y poco a poco vivir de esta manera, con la cabeza en alto y decir, no hay problema, no hay enemigo que yo no pueda vencer
con Cristo en mi corazón. Inclusive hay un versículo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, que dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Se refiere a ese terrible enemigo de Dios que se llama Satanás, que es el príncipe de este mundo en este momento, y por eso tenemos el mundo de cabeza. Él es el que gobierna este mundo. Todo el mundo está bajo el maligno, ¿no? Dice 1 de Juan 5, 19, y bueno, sí nos tambalea y nos da zancadillas terribles, pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, dice el versículo que mayor es el que yo tengo en mi corazón que el que está allá afuera gobernando en el mundo. Y con esa confianza yo puedo ir caminando, viviendo por encima de las circunstancias. El cristiano vive por encima de las circunstancias. Y tú sabes que las circunstancias fluctúan. Te puede ir muy, muy bien, te puede ir muy, muy mal, ¿no? Pero si tú vives arriba de las circunstancias, pues no te afecta. La persona no cristiana vive bajo las circunstancias, depende de las circunstancias, y entonces, pues sí tiene muchos problemas. Un día le va muy bien y el siguiente día, o casi todos los días, le va muy mal, ¿sí? Pues no es así el cristiano. Nosotros nos apoderamos de las promesas que están en la Biblia, vivimos en ellas y pasamos cualquier situación. Por ejemplo, una de las muchas promesas, Isaías 43, 2, que dice Isaías 43, 2, lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni tu llama arderá en ti. Maravilloso versículo para cuando tengamos todas esas situaciones que parecen ser adversas en nuestra vida. En este pasaje de 1 de Samuel 17 vamos a ver algo maravilloso. Probablemente tú conoces en general la historia de este capítulo, pero es algo tremendo. Y es la batalla de un gran gigante contra una persona ordinaria como tú y como yo. Vamos a irlo leyendo poco a poco y vamos a ver cómo puedo yo apropiarme de esta enseñanza de Dios para mí. 1 de Samuel capítulo 17, empezando en el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Nos da el panorama general de la batalla que tiene que enfrentar Israel contra un enemigo perpetuo que siempre tuvo en el Antiguo Testamento, que eran los filisteos, ¿sí? Y se están preparando para esta batalla. Bueno, no es diferente a las batallas que nosotros tenemos que lidiar en nuestra vida diaria, en donde salimos a enfrentarnos a diferentes situaciones y muchas veces son adversas, muchas veces son inesperadas y tenemos que ir preparados para la batalla. Y vamos a ver cómo una persona se preparó y pudo ver el grandísimo problema en su dimensión correcta. Que cuando tienes a Cristo los problemas son realmente muy pequeños. Versículo 4. Vamos a ver la magnitud del enemigo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Bueno, 6 codos aproximadamente son 46 centímetros, un palmo es la mitad, 23 centímetros, y como tú eres muy buen matemático, puedes hacer las cosas rapidito, estamos hablando de cerca de los 3 metros. Un gigantazo ahí fuertísimo que de repente salió entre las filas de los filisteos.
Salió entonces del campamento de los filisteos este paladín, el cual se llamaba Goliat. Tenía esa altura, 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Y si los traducimos a nuestro sistema métrico, pues estamos hablando arriba de los 50 kilos. Nada más lo que traía de malla para protegerse. Este paladín, ¿sí? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Bueno, pues su lanza estaba pesando arriba de los 7, 8 kilos. Entonces era un gigantón que realmente sí asustaba a cualquiera. Esa es la magnitud del enemigo, y es imposible que nosotros no estuviéramos impresionados e inclusive intimidados, atemorizados ante semejante enemigo. Así como que sí te tocó un verdadero hombre demasiado grande y demasiado fuerte para ti, en donde tú dices, la verdad, yo no tengo nada que hacer aquí. A ver quién pelea con él, porque yo no. Pero vamos a ver en el versículo 8 que además de ser impresionantemente fuerte, dice que separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los fieles de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Pues este paladín tiene mucha confianza en sí mismo, sabe que él es muy fuerte y que no hay quien pueda con él, y desafía insolentemente a los escuadrones de Israel. Llegué al punto en que su desafío es tan grande, tan fuerte, que quisiéramos que de alguna manera se desvaneciera, se fuera por ahí, que no nos estuviera desafiando individualmente, nos angustia, nos acosa, no nos deja en paz. Es un gigante demasiado grande, poderoso para mí. En el siguiente versículo vemos que inclusive no nos deja vivir. Añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Sí? Bueno, pues a ver quién de ustedes de ahí de Israel tiene la valentía de enfrentarse a este paladín. Queremos confirmar, que no se nos olvide, que en los escuadrones de Israel, el rey de Israel, que se llamaba Saúl, era el más alto de todo el pueblo. Dice la Biblia que efectivamente él le sacaba mínimo un codo a todo el pueblo. Entonces, si alguien tenía que enfrentarse a Goliat, pues era Saúl. Era el rey, era el que tenía mayor autoridad y era el que más o menos podía que estuviera al tú por tú, ¿no? Que se vieran los ojos en el mismo, más o menos en el mismo nivel, aunque a lo mejor Saúl no era tan alto como este hombre. Bueno, este filisteo era un bocón, porque dice que oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los problemas que nos asedian en la vida a veces son tan fuertes que la verdad nos ponen a temblar. ¿Cómo le vamos a hacer, Dani? El problemón que traemos es inmenso. No podemos con él. ¿Qué opciones tenemos? La verdad, ninguna. Está la cosa muy difícil. Yo no puedo con eso. Es un gigante que sobrepasa lo que yo pudiera hacer con mi iniciativa. El miedo invade constantemente esa vida diaria al enfrentarme con estos gigantes que hay allá afuera en mi vida.
La historia cambia un poquito de este campo de batalla y nos vamos a otro lugar separado, no muy lejos, en donde vamos a ver la historia de otro personaje que es también protagonista en este estudio. Versículo 11. Bueno, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. 8 hijos tenéis ahí y los 3 pues van a la guerra con Saúl y los otros pues no sé dónde están. Y ciertamente David, que era el más chico, como lo vamos a ver, pues no estaba ni capacitado para ir a la guerra. Y David, versículo 14, era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Bueno, pues vamos a tener una gran lección que un joven que se llama David nos va a dar en este pasaje. Vamos a ver que David era un chiquitín de no sé cuántos años tendría, pero ciertamente menos de 20, 15 quizá. No tenía la altura ni la fuerza de este gran paladín, no tenía dinero, era solo un pastor de ovejas. Pero tenía un secreto, que es el secreto que nosotros queremos tener para nuestra vida diaria. Y el secreto es que Dios era muy real para él. No era un Dios vago, no era un Dios que estaba en los cielos, muy lejos de los problemas de mi vida diaria. Era un Dios que estaba con él todo el tiempo. Y él fincaba su fuerza, él fincaba su confianza en este Dios que lo sacaba todos los días. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 que David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Evidentemente los hermanos de David, pues unos estaban en la guerra, otros estaban en otra situación, y las pequeñas ovejas que tenía el padre de David, pues él las cuidaba, que era el trabajo que tenía como pastor de ovejas. Y había ido varias veces ya a ver a sus hermanos allá en el campo de batalla. Bueno, regresando en el versículo 16 al campo de batalla, en donde estábamos al principio, dice aquí que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. La verdad insistía mucho. Y así lo hizo durante 40 días. A ver, órale, pues ¿qué pasó? A ver, ¿quién viene aquí a fletársela conmigo? Uno por uno, ¿no? Como muy macho ahí, como buen mexicano. Bueno, no era mexicano, pero entonces él estaba tratando de desafiar a que alguien saliera a pelear con él. Y ciertamente pues no es muy diferente a nuestra vida, en donde los problemas que enfrentamos a veces sí son muy fuertes y son muy desafiantes. Son muy bocones, son muy groseros y vienen y nos quieren aplastar, nos quieren intimidar totalmente y nos dejan casi sin poder movernos. Pues así estaba este señor todos los días intimidando a todo el ejército de Israel. Versículo 17. Dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los darás al jefe de los 1000. Y mira
si tus hermanos están buenos, y tomas prendas de ellos. Entonces, bueno, pues ahí estaba David apacentando las ovejas. Isaí está preocupado por sus hijos, llévales comida, ve a ver si están bien y me traes algún mensaje de cómo está la situación de la guerra y de tus hermanos ahí. David no sabía que ese día, así como nosotros, se le iba a presentar un gigante en su propia vida. Sales en la mañana, temprano, a ver tus cosas y de repente las circunstancias que se te presentan son que es un gigante que está allí ya asediando tu vida y parece invencible. David no sabía que ese día él iba a enfrentar a este gigante llamado Goliat. ¿Estás tú preparado para enfrentar a tus gigantes? A tus gigantes Goliat que vas a tener en tu vida hoy, mañana, la semana entrante, en cualquier momento entran a tu vida. ¿Cómo estás tú en preparación? Vamos a ver que este hombre David sí está bien preparado. Con ese secreto maravilloso que él tenía. Su Dios era muy real. Su Dios iba con él. Su Dios era poderoso, no hay quien lo venza, no hay nada en todo el universo que pueda parar a Dios y que le diga a Dios qué hacer, mucho menos vencerlo. Ese es el Dios que tenía David. Ciertamente podría acordarse del versículo que después Pablo, siglos después, pondría ahí en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo tenía muy presente. Pero bueno, ese día nada más sencillamente le hacía de mensajero y llevaba estas provisiones a sus hermanos. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Aquí vemos algo muy bonito que tiene como un denominador común, algo que hace en su vida David. Es un hombre obediente. La obediencia es clave en tu vida cristiana. Dios te dice algo y tú lo haces, si no te preguntas. Lo que Dios diga, yo sencillamente lo llevo a cabo. Eso va a ser de gran bendición en tu vida. Y lo tenía este hombre David. Dice después versículo 20 que llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Bueno, todos los días como que ya iba a haber batalla, pero realmente no había nada, sino que era nada más este gigante que salía y quería nada más un duelo 1 a 1 en lugar de tener una batalla entre dos ejércitos. Pero bueno, se ponían en orden de batalla. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Bueno, pues un chiquitín, ¿verdad?, que va a ver todo el campo de batalla y todo. Él no era parte de eso y pues sí te impresiona ver cómo están posicionándose para la gran batalla y cuándo va a empezar y todo esto. Y ahí está él como observador. Mientras él hablaba con ellos, preguntando de cómo iban las cosas, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió nuevamente de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí vamos a empezar a ver algo realmente espectacular. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Realmente en todo el ejército de Israel no había alguien con el valor suficiente de
enfrentar a las blasfemias que este paladín sacaba, porque pues no tenía un lenguaje muy sabroso y sí decía cosas muy malas contra el enemigo, ¿verdad? Oye, pues ¿qué vamos a hacer? No, nos está intimidando y cada vez tenemos más miedo, pues no vamos a acabar con un buen fin de esta batalla para nada. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Bueno, Saúl había determinado, para que hubiera un incentivo de que algún abusado por ahí, si se atreviera a salir a pelear contra Goliat. Y le estaba ofreciendo pues un buen premio, ¿no?, de riquezas, e inclusive hacerlo su yerno para que estuviera realmente en el palacio real. Si hay alguien aquí que quiere enfrentarse y que tenga la osadía de pelear contra este paladín y vencerlo, porque pues era una guerra a muerte, o vencías o te vencían. Así es que había que vencer. Si vences, pues te tocará todas estas cosas. Y si no vences, pues no tiene ya ningún sentido estarte incentivando con nada de premio, ¿no? Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, este muchacho David no puede concebir cómo es que hay alguien que insulta a Israel de esta manera y nadie hace nada. ¿Cómo es que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? Señores, nosotros se supone que somos el pueblo de Dios y ellos no tienen esto. Y Él nos está desafiando y nosotros no hacemos nada. Estaba muy sorprendido de la manera como la mayoría, todo el ejército de Israel se estaba conduciendo. Y es verdad, cuando vemos allá afuera los grandes gigantes y vemos cómo se conduce el mundo está lleno de miedo, ¿eh? Por eso dice el versículo: en el amor no hay temor. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, una de las cosas que tú dejas rápidamente es el temor. El mundo está totalmente atemorizado, está horrorizado, vive en pánico, porque sabe que hay una serie de situaciones en el futuro, inclusive la muerte, con la cual no puede lidiar. Y no sabe qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con esos gigantes? Ahí vienen, me voy a enfermar, me voy a morir, mil cosas que van a pasar, sé que van a pasar. Y vive el hombre así. Claro que se pone la máscara y se la pone muy bien, haciéndote pensar que ahí la lleva y que tengo yo mucha confianza en mí mismo y esto, lo otro, y no es cierto. Viven totalmente en pánico total, como este ejército de Israel. Pero aquí está David tratando de despertarlos. Señores, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que permitan esto? Y van 40 días con esto, me dicen a mí. No puede ser que ustedes sean así. Y este es un chiquito que está hablando de estas cosas con el ejército de Israel. ¿Sí? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Bueno, pero pues no hay ni uno, no hay nadie que quiera enfrentarse a Goliat. ¿Sí? Dice el versículo 25, hay algo importante aquí, dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Y cada vez como que se acercaba más al territorio de Israel. Y pues Israel nomás se estaba haciendo para atrás. En lugar de estar cuando menos firme en su territorio, se estaban haciendo ya para atrás, ¿sí?
El enemigo siempre avanza hasta invadirte totalmente allí en tu interior y tienes pánico total. Israel no hacía nada. Y vemos en el versículo 26 que acabamos de leer que David estaba furioso porque Goliat estaba desafiando al Dios viviente. Y no comprende por qué nadie hace nada. Bueno, aquí en el versículo 28 vemos la madurez de este niño. Porque dice la palabra de Dios que oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, o viéndole hablar con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pues nadie es profeta en su propia tierra, y pues David era el más chico de toda la familia y lo tienen medio devaluado, ¿verdad? Y le está gritando ahí diciendo: ¿para qué vienes aquí tú, esto, lo otro? Y vamos a ver la manera como él responde a esta agresión de parte de su hermano, porque dice el versículo 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Muchas veces nosotros nos enfrascamos en distracciones que no tienen nada que ver con la solución del problema. Pero como estamos metidos pasionalmente en enojo o lo que sea, nos distraemos en tonterías y gastamos nuestra energía que no tiene nada que ver con vencer al enemigo. Bueno, David no es así. Él sabe lo que es importante y lo que no es importante, y él no se va a enfrascar en un pleito con sus propios hermanos. Oye, yo estoy viendo algo mucho más importante y tú me estás distrayendo, y no se mete. Versículo 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Él iba preguntando a la gente: oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a salir airosos de este desafío que nos está dando este paladín? Bueno, pues aquí viene algo también muy importante, porque dice la palabra de Dios que fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Evidentemente algo estaba pasando, porque él era el único que hablaba positivamente. Oye, vamos a hacer algo. Como que se parece a aquellos hombres que fueron a explorar la tierra prometida, con que Moisés mandó a 12, y que solamente Caleb y Josué llegaron positivamente a decir: los vamos a vencer, y los otros 10, pero para nada, estaban muy negativamente diciendo que iban a ser vencidos. Pues nosotros tenemos que tener confianza en nuestro Dios, no importa cuál sea el problema. Y esto es lo que David está haciendo. De tal manera su confianza era tan fuerte que impactó al pueblo, a los que estaban ahí, y lo llevaron con Saúl. Los llevaron con el rey, que Saúl también yo creo que estaba ya debajo de la cama por ahí escondido, porque tampoco quería enfrentarse a nada, ¿sí? Dijo David a Saúl, acordémonos que David era un muchacho, y lo vamos a ver que Saúl le va a decir: ay, por favor, si tú eres un muchacho, pero tiene una fuerza y un valor en sus palabras. Dice aquí David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de este paladín. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Claro, estamos hablando de un soldado profesional, y además de qué tamaño. Y tú, un muchachito que nunca has estado en batalla, que realmente no sabes lo que es la batalla, con muy buena fe y con mucho entusiasmo, pues te van a dar en toda la torre. No vas a tener la menor posibilidad. Eres realmente muy jovencito. No ves ni siquiera la extensión de lo que estás hablando. Pero David no se intimida aún con el rey Saúl. Y dice entonces David, respondió a Saúl en el versículo 34, tu siervo
Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí está la clave de por qué David tiene tanta osadía. Yo no puedo concebir que esta persona pagana esté diciendo esas cosas contra mi Dios. Un Dios en el cual yo confío, un Dios que es el que me da todo y es un Dios poderoso que vence a cualquiera. Para mí ese Señor no es ningún gigante. Tú no te has puesto los anteojos de la fe. Cuando te pones los anteojos de la fe, ves las cosas en su muy clara percepción. Y entonces ese gigantón lo ves así, muy diferente con esos anteojos. Yo me acuerdo cuando yo tenía más o menos unos 20 años, estaba yo estudiando muchísimo para sacar la universidad y a veces nos quedábamos hasta altas horas de la noche estudiando. Y entonces mi vista se cansó mucho, yo estaba ya mal de la vista y entonces ya tenía dolor de cabeza y no sé cuánto, y me llevaron con un oculista pues para revisarme los ojos, y entonces él me dijo, pues sí, efectivamente tú necesitas anteojos. Pero no te apures, es algo solucionable y vamos a mandar a hacer el armazón y todas estas cosas para que tú tengas tus anteojos. Y el día que yo me puse esos anteojos, me cambió todo. Oye, ¿cómo verdaderamente esa pared sí es verde? Yo la veía así medio oscura, pero para nada. Y ahora veo un mundo muy diferente con estos anteojos. Y así son los anteojos de la fe. Cuando tú traes los anteojos de Dios que Él te da, porque has puesto tu fe en Él, tú ves las cosas muy diferente. Y los gigantes que el mundo dice que nadie puede contra ellos, tú te ríes realmente porque sabes que no son gigantes y que tienes un Dios que no hay nada ni nadie que lo pueda parar. Y eso es lo que está viendo David, y por eso dice, ¿cómo es posible que permitimos que blasfeme a los escuadrones de Israel? Ha provocado al Dios viviente. Versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Saúl de todas maneras no tenía ninguna alternativa, él no iba a ir para nada, ¿sí? Y entonces dice, pues ya me encontré a alguien que vaya y muera por mí, y le da. Además, sí, Saúl está impresionado de que este muchachito no se intimidó ante el bullying de este filisteo, ¿no? Y habla con mucha fuerza, habla con mucha confianza y lo convence y le dice, bueno, pues no hay nadie aquí, pues a ver qué haces tú, vamos a ver, ¿sí? Y entonces Saúl lo manda, pero tiene un poco de compasión por David, que nunca ha tenido batalla, que no es un soldado profesional, y quiere prepararlo. Y vemos en el siguiente versículo que Saúl, versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. No sé si te has fijado cuando de repente te pones ese sombrero que te queda súper grande y ya te tapa los ojos, ¿verdad? Y te dices, oye, yo no veo nada con esto, ¿cómo quieres que lo use? No, es muy importante para la batalla por si te da un espadazo en el cráneo, ¿verdad? Pues sí, pero pues con esto no veo nada. Pero bueno, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos.
y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Cuántas veces nosotros queremos, sí, ok, me voy a enfrentar a este gigante, pero lo voy a ver con los recursos del hombre? Sucede que yo conozco al secretario del secretario del secretario del oficial del secretario de aquella persona que es secretario de no sé quién, y a lo mejor él me ayuda. Le voy a hablar por teléfono para que me ayude contra este gigante. Así somos, ¿no? O tengo esto y tengo lo otro, y ya tengo el plan con mis cuates para poder vencer a este paladín. Y Dios no quiere que nosotros tengamos las armas del hombre, sino que nos armemos con las armas de Dios. Y David dice: no me sirve nada de esto. Bueno, ni siquiera mi talla es, para empezar, ¿no? Y tú quieres que me ponga yo todo esto, no puedo ni andar. ¿Cómo me voy a enfrentar yo a esta persona cuando no puedo ni andar? Dice que echó como algo que no necesitaba y que le parecía realmente ridículo. Y cuando nosotros tenemos la fuerza de Dios, las armas del hombre nos parecen ridículas. ¿Qué puede hacer el presidente por mí? A ver, vamos a ver. Es un hombre como yo que tiene 1000 broncas y tiene también 1000 Goliaths que lo asedian todo el día. Él no me va a ayudar, pero recurrimos a ellos. Qué tontos, ¿no? En lugar de recurrir al Dios gigante que nosotros tenemos. Así que David echó de sí aquellas cosas. Y David iba a pelear con las batallas de Dios, armado de una fe realmente poderosa que iba a asustar a los filisteos. Ahí en el versículo 40 dice que tomó su cayado en su mano. Su cayado era esa vara que usaba para jalar a las ovejas que no se le fueran. Cuando una oveja andaba medio desobediente, con el cayado le daba un golpecito. O como tiene un gancho, las jalaba cuando se querían ir para allá, porque las ovejas son muy tercas. Bueno, era el cayado que él traía, era lo único que traía, ¿eh? Él no traía granadas, ni pólvora, ni siquiera una espada. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. A veces podríamos nosotros preguntarnos por qué tomó David 5 piedras. Podría haber tomado una, pero bueno, una es muy arriesgado, porque pues, nomás tener una, pero ¿por qué 5? Y podríamos nosotros poner algunas respuestas, aunque fueran medio especulativas, de por qué tomó 5 piedras. Las tomó, uno, para pelear indiferencia. Yo no puedo permitir ser indiferente a las cosas de Dios. Y si alguien está contra Dios, pues ya tiene un enemigo, que soy yo. Número 2, yo no puedo rechazar negativismo. Me va a vencer, me va a ganar, no hay nada que hacer. ¿Para qué me muevo? El negativismo es un arma terrible que te trastorna. Me va a recordar victorias pasadas de Dios. Yo pude con el oso, yo pude con el león, a pesar de que inclusive ellos eran mucho más poderosos que yo. Número 4, para evitar la sabiduría del mundo. El mundo me dice cómo debo de pelear, pero el mundo no sabe. Es con Dios con quien yo debo de pelear. Y 5, para pelear por la victoria completa. Yo voy a ir más que vencedor. Yo ya vencí. Y ahí vemos a David con muchísima fuerza, con muchísima confianza. No lo vemos temblando, no lo vemos nervioso, no lo vemos dudando, para nada, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Así tomó David estas 5 piedras del arroyo y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 41.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque no traía ningún arma. Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pues venía igual de desafiante, de bocón, que con este muchachito, que la verdad pues no era realmente un digno adversario para Goliat. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, mira la fuerza de este hombre: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos realmente que el secreto de Israel, de David, es que Dios es el que pelea las batallas. Yo voy y Él es el que pelea por mí, no soy yo. Esas batallas con las cuales yo no podría. Versículo 47, y sabrá toda la congregación de Jehová que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Me recuerda otro versículo acá en Zacarías, capítulo 4, versículo 6, que es un versículo muy bonito, inclusive para memorizar. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, y Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O el versículo de Segunda de Crónicas 20:15, Segunda de Crónicas 20:15, que dice así: y dijo: oíd de todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés vio venir a todo el ejército de Egipto que venían contra Israel, y ellos estaban ahí en el Mar Rojo realmente acorralados y tenían mucho temor de lo que los egipcios iban a hacer con el pueblo de Israel para llevárselo otra vez de esclavo a Egipto, y no que ellos pudieran ya zafarse de la esclavitud de Egipto? Eso está en el capítulo 14 de Éxodo, en donde capítulo 14, que dice así, Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y siempre es así, el que pelea por nosotros, el que pelea nuestras batallas, si nosotros estamos firmes en Dios y si tenemos ese secreto que tenía David, es Él el que va a pelear nuestras batallas, no nosotros. Es absurdo que nosotros pudiéramos con esos gigantes. Bueno, regresando a nuestro pasaje, aquí en Primera de Samuel 17, pero ahora en el versículo 48. Voy a repetir el 47. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos.
El versículo 48 es que ya se acabó el diálogo, ya acabaron de platicar, se acabó el cafecito y ahora sí viene la batalla. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Aquí vemos la confianza tan tremenda que tenía David. Se mueve rapidito, ¿sí? Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Cuántas piedras utilizó David contra el filisteo? Una. Cuando tienes la confianza de Dios, no necesitas más. Las llevó, ¿verdad? Porque quería tener, siempre llevaba muchas para todas las cosas que él hacía. Él era muy bueno. Tenía dos cualidades David. Era muy bueno para la onda y era un gran músico. Tocaba, cantaba muy bonito. Después de todo, dicen que las mañanitas son las del rey David. Por ahí me dijeron. Pero no, eso no está en la Biblia, para nada. Pero bueno, dándole su lugar a David, él era un gran músico. Y aquí vemos al filisteo que cae en tierra, en este versículo 49. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Tú sabes que tanto el miedo como la valentía es algo que se transmite rápidamente. Por eso, como cristianos, siempre tenemos que tener esa valentía de Cristo para transmitir también a otros esa valentía, y no que sea un caos total y todo el mundo está corriendo y no resuelve nada nadie contra el problema que traemos, en lugar de decir calma, a ver, vamos a ver, ¿qué opciones tenemos? ¿Cómo vamos a resolver este terrible problema que nos asedia ahorita? Y eso atrae, infunde confianza, ¿no? Y más si te pones a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a ver, ¿por qué no empezamos con una oración y le pedimos a Dios cómo podemos vencer a este enemigo? En lugar de estar en pánico total, corriendo como pollos sin cabeza, ¿verdad? Y que pues no resolvemos nada así, o preocupándonos sobremanera, ¿no? En lugar de preocuparnos, mejor vamos a ocuparnos, con Dios de nuestro lado. Así venció David a Goliat. Así vence Dios a los Goliats de tu vida. Año de 1521. Martín Lutero ha desafiado a la iglesia establecida. Está llamado al concilio de Worms. Ahí va a estar Carlos V y I de España, no un cualquiera. El rey más poderoso que tiene a su comando toda Europa. Y este pequeño hombre va a ir a enfrentarse a él. Ahí está toda la plana mayor de la iglesia. Y él se presenta. Le prometen un salvoconducto. Ven que vas a poder salir de la ciudad confiadamente. Y ahí en ese evento, él pensaba que él iba a tener la oportunidad de desplayarse de por qué él estaba diciendo las cosas que decía. Y su argumento básicamente que la justificación es por fe, no por fe más obras. Básicamente es eso, Y entonces en este evento le dicen, mira Martín Lutero, no vamos a perder el tiempo. Si tú no te retractas de todos esos libros que están aquí, de todo lo ahí escrito,
entonces eres culpable de herejía. Y la herejía se paga con la muerte. Y Martín Lutero dice, a menos de que ustedes me convenzan con la Biblia que lo que yo he escrito está mal, y estoy dispuesto a escuchar y humildemente aceptar mis errores si me lo demuestran con la Biblia, yo me retracto. Pero no puedo ir contra mi conciencia. Que Dios sea el juez. Y bueno, pues Carlos V dictó la culpabilidad de Martín Lutero como hereje. Y salió Martín Lutero de la ciudad porque tenía un salvoconducto, pero inmediatamente después de haber salido ya tenía la orden de aprehensión. Y bueno, su destino era la muerte. Y fue uno de los condes de Brandenburgo que lo secuestró y se lo llevó a su castillo por año y medio para que no tuviera que enfrentar a la justicia que lo estaba buscando por todos lados. Martín Lutero se enfrentó a un Goliat y se enfrentó con el poder de Dios y cambió la historia de la humanidad. Nosotros tenemos nuestros Goliats en tu trabajo, en tu casa, en este México tan deteriorado, en este mundo tan terrible en el cual estamos tratando de salir adelante como peregrinos y extranjeros de esta tierra, predicando a Cristo. Que el mundo vea tu valentía, que el mundo vea tu desafío, que el mundo vea que tú no tienes gigantes, que los gigantes no existen más que uno, y ese gigante es Dios que está de tu lado. Y esta historia nos la pone Dios aquí. Inclusive quiero decirte que, pues no sé, pero fuera del apóstol Pablo, la verdad no puedo acordarme de otro individuo a quien Dios le dé tantas páginas de la Biblia como a David. Y no fue ninguna persona perfecta, aquí también nos enseña todos los grandes errores que cometió, y cometió graves errores, pero tenía uno a su favor, este secreto que queremos tener todos nosotros. Dice la palabra de Dios un poquito más adelante, aquí en primera de Samuel, que Dios le quitaría el reino a Saúl por ser como era y se lo iba a dar a uno mejor que él. Y Dios lo describe: a uno que tiene un corazón conforme al de Dios. Así le escribía David. Tremendo. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y finalmente eso pasó. David le cortó la cabeza a Goliat y finalmente le cortaron la cabeza a Saúl por todas las cosas no buenas que él hizo. Y David llegó a ser el rey de Israel hasta que fuera viejo y hizo muchas cosas. ¿Sí? ¿De viejo? Sí, él murió de viejo. Sí. Pero hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas, estuvo en el trono de Israel 40 años, David. Sí. Sí. Bueno, pues yo quiero que tú seas esa clase de persona, que tu cristianismo tenga esa fuerza de que tú digas: no hay nadie que me pueda vencer. Porque la batalla no es mía, es de Dios, y no hay nadie que pueda vencer a Dios. Que esa sea realmente tu fuerza, que esa sea tu confianza. Y para eso debemos de tener fe, ¿no? ¿Y cómo me obtengo mayor fe? Ya fui yo a Superama y no la encontré. Pedí 3 kilos de fe y pues ni sabía, ni están en los estantes. ¿Qué hago? Pues la Biblia nos da la respuesta de cómo tener más fe. Romanos 10:17. Romanos 10:17 me dice cómo ser como este hombre David y vencer a mis Goliats. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí está. Este es el ingrediente para que yo tenga más fe. Mi lectura diaria, mi memorización, mis estudios, el vivir, el saturarme, el estar en la palabra de Dios. Eso me da fe, porque me apodero de las promesas que Dios tiene para mí y son
muy reales para mí, como lo fueron para David. Yo te encomiendo a Dios para que tú tengas esa clase de fe. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no le has pedido que Él sea el Salvador tuyo personal, pues entonces estamos hablando paja, porque no puedes tener fe. La fe viene con Cristo en tu corazón como tu Salvador. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y yo te pido que tú analices tu corazón a ver si Cristo es el Salvador y dueño de tu vida. Y si tienes duda, pues esta noche confirma que Él es el Señor de tu vida. Voy a hacer una pequeña oración y yo quiero que tú la repitas conmigo para que esa duda ya no exista, que Él sea el Salvador de tu vida. Dios, mis pecados son los que hacen que tenga tanta duda y que ya no sé ni dónde estoy. Me arrepiento de mis pecados, pido perdón y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Entra a mi corazón en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas el dueño, mi Señor. Regálame la vida eterna. Dame esa vida abundante que tú prometes a todo aquel que es tu siervo. Dámela a mí, Señor. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú has hecho esa pequeña oración, Cristo está en tu vida y Él es el Señor y Él empieza a infundir toda esta confianza, toda esta fuerza. Tengo vida eterna, ya me voy a ir al cielo porque Él pagó por mí. Tengo una vida abundante, aquí en la tierra yo puedo vivir bien porque tengo los principios de la Biblia para mí. O sea que sencillo es, Cristo es la solución. Y el mundo de allá afuera sí la ve muy difícil porque no tiene a Cristo y pues no salen adelante. Si tienes preguntas, aquí estamos para contestarlas, pero así de sencillo, Cristo es la solución. Que Dios los bendiga. Les pido que oren por el campamento de mañana. Mañana nos vamos, viernes, sábado y domingo, padres e hijas. Vamos a pasar muy padre. Vamos a prometer no comer mucho, pero sí divertirnos. Dios los bendiga. ¿Y a qué hora regresan el domingo? El domingo regresamos como a las 3, 4 de la tarde. Después de la comida y los premios, porque nos vamos a llevar todos los premios.